nuestro obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, quien publicara en Acento un artículo desde Cenaza hasta el agua bendita. Y es interesante, desde su posición, como él lo establece, que a veces observa, como es un observador privilegiado y a veces doloroso de la conducta humana. Y dice Monseñor, no sanaremos nuestra nación solo con fiscales y leyes. Aunque son imprescindibles, sanaremos cuando entendamos que la integridad no es opcional, sino que usted debe ser íntegro. Y vi un video en la que Jacín, siendo vicepresidente del PRM, hacía un llamado muy parecido al proyecto de gobierno que el propio Luis Abinader planteó y donde él mismo le hace señalamiento al mercado público político que él le envió ese mensaje. Obviamente que uno desconocía al señor Jacín incursionando en la política. Le era un ente nuevo, aunque quizá lo he escuchado en otras ocasiones, pero era el presidente de un movimiento externo y a la vez vicepresidente del PRM. Así lo anuncia. Todo una contradicción. Y dice Monseñor, y voy a leer un poquito, hay unas escenas que se repiten que confieso siempre me ha perturbado, como lo hacen muchos pecados graves, el momento de la aspersión. Durante algunos actos litúrgicos que tienen un momento de aspensión, paso por los bancos rociando el agua bendita. Veo cómo las gotas caen sobre los fieles, empapando frente y vestimenta. Sin embargo, segundos después, veo a personas que se cambian de fila, se acercan al pasillo y me reclaman con urgencia. Monseñor, a mí no me cayó. Usted no me ha echado el agua. Lo dicen mirándome a los ojos, mientras el agua le corre por el rostro, su propia cara mojada, las delata, pero la mentira sale de su boca con una naturalidad espantosa. Esta anécdota, aparentemente trivial, es el espejo donde debemos mirarnos para entender los grandes escándalos de corrupción que sacude al país. Llámese el caso Cenaza, operaciones Antipulpo, Medusa o cualquier otro entramado de corrupción administrativa. Lo que sucede en el banco de la iglesia y lo que sucede en el despacho público no son hechos aislados, son fruto del mismo árbol. Dios mío, ¿tú estás oyendo? Equipara, porque al pasar entre los feligreses va lanzando el agua bendita y parece que algún feligrés le resalta y se le para cerca, corre hacia él. Usted no me echó, pero él está viendo que le está moviendo, le está chorreando el agua. Es muy parecido a lo que yo digo de Jacín, y él lo establece y lo extrapola a eso. En la forma que vimos ese señor dar un mensaje, hablar de la honestidad al punto, y me acordé de Amado, que dice al final una frase que la voy a decir, al punto de decirnos que el que crea que va a la política a lucrarse, ¿verdad?, que se desmonte de ese tren. Parecía que era que el mismo grupito que él llevaba montado en el tren, él no quería más a nadie que no se le montara. Así es. Dice Amado, ni Judas se atrevió a tanto. Entonces yo creo que da en el clavo y devela
en su anécdota a Monseñor algo que impacta, porque podría yo entender que Monseñor puede vivir esa situación en el confesionario de una persona que no se reconoce a sí mismo o reconoce a sí mismo que ha cometido una falta. No, lo hace en plena misa y descubre que el feligrés miente al decir que no le cayó el agua bendita y teniendo agua en su rostro, de la que ya Monseñor había echado. Esto es grave y desde la visión y la posición de Monseñor, al cual agradecemos que nos instruya sobre estos asuntos para poder entender hasta dónde la raza humana es capaz. Le sale dice él, le sale de forma normal y natural. Entonces, el acuerdo está en que no es una opción ser honesto. Es que para la función pública se requiere de un alto grado de compromiso y honestidad, la cual ha echado por la borda el señor Jacín en vista de que hemos visto cantidades de videos en la cual él advierte y reprocha cualquier intento o acto de corrupción. Pero ahora al final lo que uno dice, pero bueno, si él habla de que si el plan de un individuo de montarse en el tren gubernamental es la de lucro y la de estafar al Estado, y le dice, se desmonta, pareciera que no quería que vinieran más con él, que no fueran los que estaban. Y a ese movimiento le ha dado resultado, porque el propio Julito Jacín decía que el 20, el triunfo lo pagó el narcotráfico y la banca. Exacto. Las bancas de apuestas. Sí, sí, sí. Y que el 24 no le puso a otro más que no sea Senasa. Sí, eso dice Julito. Y refrenda lo que decía Yerjan respecto a hacernos recordar, y al cual yo admito que vi bastante, y cada cierto tiempo, porque era que te llevaba hasta Punta Cana, pero también te llevaba de Santo Domingo a Santiago. Sí. Y Puerto Plata, que lo vi. Entonces, todos los actos que supuestamente de beneficio a la población, ampliando la cobertura del SENASA para los subsidiados, que viene ese subsidio de ahí, de lo mismo que yo pago. Y que lastimosamente Luis Abinader cayera en la trampa en una de las semanales, cuando empezó todo este rum rum, y simplemente se recuerda con tristeza que el presidente, debiendo ser el hombre de mayor información, dijera que la oposición ahora pretendía de sacar del servicio de salud SENASA a los 2 millones de afiliados nuevos que producto del plan de la política clientelista se aumentó supuestamente, pero no le explicaron en qué sentido se aumentaba. Mira, eso es lo que justifica la opinión que tiene mucha gente de que él lo sabía todo el tiempo. Y yo comparo eso con cuando yo no sé si tú cocinas, pero yo cocino. Y a veces hay sartenes que tienen un mango de metal, Sí. cosa que no tiene como sentido, ¿verdad? Se calienta.
Claro, pero ¿qué pasa? Tú los usas porque muchas veces son buenos sartenes. Tú lo usas, pero llega un momento en que el sartén, el mango del sartén se te calienta y tienes que soltarlo. Y eso fue lo que hizo el presidente. Soltó el sartén en el momento en que sentía que la mano se le estaba calentando. Es decir, Que se le quemaba. ¿o tú te crees que él no sabía que todos esos cuartos de esos que menciona Yerjan, que vio en la carretera Punta Cana y todo lo otro, como dice Julito Jacín, que tú traes a colación, no sabía el presidente de dónde venía eso? Lo que pasa es que se dio cuenta que ya el asunto se le estaba poniendo color de hormiga. Dijo, no, déjame soltar esto antes de que sea yo el que tenga que ir con Jacín. Así es. Entonces, esto nos deja un estrecho, una gran reflexión de cómo vamos a afrontar el que el dominicano que va al servicio público entienda y vaya con voluntad a que la honestidad no es una opción, sino un deber para ejercer cualquier función pública. Bien, muchas gracias, Francis.